Hablemos con. Hablemos con. Bien, a esta hora vamos a dar comienzo entonces a la sección de entrevistas. Tenemos en cabina ya a el economista Aarón Olmos, ya amigo de la casa, Aarón. Contento de estar aquí. Bienvenido a Feria de Alegría nuevamente, bienvenido a Punto Deporte Radio. Pues lo que nos motiva a tenerte nuevamente aquí en cabina es, por supuesto, todo lo que ha marcado realmente este año 2019 ha sido el ámbito económico. De alguna forma, el tema de la economía es una de las que mayor preocupa, porque la política pues va cambiando y está sujeta muchas veces a esas negociaciones, pero hay fenómenos en la economía como esta dolarización de facto, que ya hemos conversado en varias oportunidades, que realmente mantienen expectativa al venezolano. ¿Cómo analizar, cómo hacer alguna proyección para el año 2020, Aarón, en una finalización ya hoy 16 de diciembre, en donde prácticamente el bolívar ha desaparecido, se están movilizando otras monedas y también el petro ha salido a resurgir nuevamente producto de estas bonificaciones políticas públicas del Estado? ¿Cómo hacer una proyección para el año 2020? ¿Qué nos esperan en materia económica? Bueno, mira, fíjate, es mucho lo que habría que decirse, ¿no? Al final de cuentas, recordemos que terminamos un 2018 con 1.698.000% de inflación, ¿no? Y arrancamos un 2019 con 191% de inflación. Al final de cuentas tenemos una situación muy compleja que no se ha corregido, no se ha hecho nada por corregirlo durante todo el 2019. Hay que recordar que lo que tú bien acabas de decir, esa dolarización de facto, que no solamente es dolarización, o sea, son divisas que circulan. Pues si tú te mueves por diferentes zonas del país, bueno, es el dólar, pero en otros lugares es el peso colombiano, en otros lugares es el real brasilero, en otro lugar simplemente es el oro directamente, en otros solamente son trueques de bienes y servicios o trabajo por trabajo. Tú lo acabas de acotar correctamente bien, el bolívar no es que esté desaparecido, sino que está languideciendo, ¿no? Hay un libro por ahí de José Luis Cordeiro hace muchos años que se llamaba La Segunda Muerte de Bolívar, ¿no? Básicamente el libro giraba en torno a cómo la propia política económica había matado al signo nacional. No sé cómo se pudiese llamar otro libro, ¿no? En el momento que estamos viviendo hoy. La tercera. Quizás lo trajiste a la vida y después lo mataste de nuevo, ¿no? Lo cierto es que el signo nacional languidece, BCB no está haciendo nada por darle valor. Tenemos una situación productiva muy comprometida donde Venezuela sigue dependiendo en un alto nivel de las importaciones. 2020 pareciera que no va a ser muy diferente a 2019 en esa estructura. A nivel estructural tenemos política fiscal, monetaria, cambiaria y comercial en ausencia total de coordinación. Tenemos sí una disminución de gastos por parte del Ejecutivo en algunos rubros, algunas actividades, pero también tenemos un aumento en transferencias sociales desde el punto de vista de bonificaciones. Fíjate tú que, por ejemplo, se habló de la figura del petro, como tú bien lo mencionabas, se hablaba del uso del petro como un elemento referencial para fijar precios de cosas. Sin embargo, ya el Ejecutivo quiere que el año 2020 quizás el petro tenga un protagonismo que no terminamos de entender muy bien. No sabemos si en definitiva va a ser un medio de pago, un elemento para remunerar el trabajo directamente o algo para fijar tasas, impuestos y contribuciones. Hay una normativa que se está construyendo en estos momentos para el tema contable. Hay mucha incertidumbre y lo interesante de esto es que bueno, muchas empresas están reinventándose. No se está diciendo mucho, pero en el mes de noviembre y lo que va de diciembre, muchas empresas están liquidando personal, están saliendo de personal, reducen el tamaño de sus estructuras, quizás un poco para darle permanencia en el tiempo el año que viene, tratar de disminuir la estructura de costo. Por otro lado, sabemos que el año que viene no necesariamente todas las empresas van a comenzar a operar la primera semana de enero, ya es normal en Venezuela de 5 años para acá, que termina el mes de enero y no toda la actividad comercial ha reiniciado, quizás un poco a la espera de qué es lo que viene a nivel de materia económica. La diáspora sigue, muchos más venezolanos se siguen yendo porque al final de cuentas no han resuelto elementos que se prometieron quizás a comienzos de año por dos visiones de país que en definitiva ninguna de las dos ha resuelto el problema. Y el 2020 a nivel de divisas va a estar complicado en términos de que no tenemos una política cambiaria corregida, coordinada, lógica, coherente, y tenemos mayor cantidad de divisas cuyo origen no necesariamente es el más transparente de todo, porque hay que entender eso también. Hay que entender que no solamente por el hecho de haber tenido un Black Friday en Caracas 2 días hay una recuperación económica, eso también mucha gente tiene que entenderlo y saberlo.
Las proyecciones para el cierre de este año del PIB ya por entes multilaterales rondaban el 36%, casi 40% de disminución del PIB. El propio Banco Central había dado unas cifras bastante complejas de la situación económica del país, que no se va a mejorar. Vamos a arrancar el 2020 con una situación de contracción de la economía, con hiperinflación, con desempleo, con pobreza, y eso no va a cambiar necesariamente. Fíjate, Aaron, que es interesante lo que mencionas en cuanto a que no significa de que haya una recuperación de la economía, esta dolarización de facto que parece que ha tenido el venezolano, o al menos en Caracas, que también es importante mencionar eso, en el interior del país hay una realidad mucho más cruda, en una burbuja. Muchos analistas políticos y económicos han dicho de que puede ser que en el año 2020, quizás antes de medio año, nos choquemos con la pared y nos choquemos con la realidad de que esto fue un momento, fueron unos meses de dolarización, pero que esto no va a tener efecto porque no se ha activado el aparato de la producción nacional. Esto es así realmente. Puede ser que en enero, febrero, marzo realmente volvamos a salir de esa burbuja del tema de la dolarización y chocarnos con una realidad realmente cruda. Bueno, tú lo acabas de decir muy bien. De hecho, Caracas no es Venezuela. O sea, lo que pasó en Caracas unos días no puede ser el referente para el resto del país. Tú no puedes decir quizás porque levantaste una información durante una semana en un comercio en Maracaibo a nivel del uso de divisas, que en la caja viste que de 10 operaciones 8 eran divisas, entonces el 80% del país está dolarizado. Eso no es así. Buena parte de nuestros venezolanos siguen cobrando en bolívares, ¿no? Unos bolívares son escasos físicamente. Tenemos esta burbuja que tú comentas, donde muchas personas, por la razón que sea, por remesas, porque van a Cúcuta los fines de semana, porque tienen un familiar que viene y se los manda, porque los usan digitalmente por Cele, porque los están pasando por criptomonedas, cualquiera que sea esa realidad, no necesariamente sostenible en el tiempo, porque no es producción, tú lo acabas de decir. Entonces, imagínate tú un mercado donde de manera paulatina la actividad productiva languidece en el tiempo y llegamos a un primer trimestre, un primer semestre, llevándolo como que muy lejos, como tú lo comentas, donde hay más desempleo, hay más hiperinflación, hay más pobreza. Bueno, tú tienes que activar el aparato productivo para tener cierto tipo de transformación, ¿no? Y lo cierto es que pareciera que los intereses del Ejecutivo en materia económica están en otro lado, distinto a la recuperación de la propia economía. Ponte que tú vas a asumir correctamente, bueno, tú dices, bueno, ya el bolívar a mí no me sirve, lo vamos a cambiar por otra cosa. ¿Dónde está el plan económico que está detrás para reconstruir? O sea, no se ha dicho nada de eso. Y evidentemente el venezolano tiene viviendo muchos años de momentos, de la bonificación, de la ayuda, de la temporada, donde básicamente no hay una estructura coherente para corregir el problema de fondo. Y diciembre tradicionalmente ha sido de bonificaciones. Totalmente, de gasto, mucho consumo. Entonces, hay que estar muy atento a la realidad de que el 2020 va a venir más difícil, más complejo, más crudo, y que tenemos que ser mucho más allá de la resiliencia que ya hemos aplicado desde muchos años, tenemos que ser muy innovadores desde el punto de vista de mantenernos como personas naturales, como personas jurídicas, porque evidentemente la situación empresarial, comercial en Venezuela está compleja, está difícil. No todo el mundo está aceptando, ¿cómo se llama? Esta lógica que está detrás del tema de la divisa en términos formales, es decir, darle formal ingreso al tema de la divisa. Ahí también tienes muchas operaciones que no se están registrando desde el punto de vista contable, personas que se mantienen en su negocio, y hay toda una presión fiscal a nivel empresarial que sigue presionando y que hace que muchos empresarios se pregunten, bueno, ¿y cómo vamos a hacer, no, el año que viene? Entonces viene difícil, viene complejo, más no imposible. Sí, porque aquí estamos todavía, ¿no? Así es. Y seguimos en resistencia y seguimos aguantando. Fíjate que hay algo que le debe interesar mucho, a lo mejor a los que nos están escuchando, que es el tema salarial. Tú has mencionado que la mayoría de los venezolanos aún ganan en bolívares. Sin embargo, hay este tipo de bonificaciones. Nicolás Maduro en días recientes anunció una nueva etapa de reactivación de la economía con este tipo de bonificaciones, por ejemplo, la que se va a empezar a otorgar a partir del día de hoy, que es medio petro o lo equivalente a $30. Esto pudiera ser algo que no solamente va a responder a la época navideña, a lo mejor va a empezar a practicarse con cierta periodicidad. Vamos a ver, depende de ello. Sin embargo, es lo que vamos a analizar al regreso de la pausa comercial sobre este tipo de bonificaciones que van a empezar a implementarse a partir de esta semana como parte de políticas públicas del Estado. 9:45 minutos de la mañana, vamos a ir a una pausa comercial, invitándolos a que se mantengan en sintonía de Radio Fe y Alegría, 0414-543
5382. Por allí pueden escribirnos y si desean hacer alguna pregunta a nuestro invitado del día de hoy, Aarón Olmos, economista. Ya volvemos con más de Punto de Corte Radio. 9:49 de la mañana, volvemos con más de Punto de Corte Radio. Nos quedan pocos minutos, sin embargo aún tenemos en cabina a Aarón Olmos, economista, conversando sobre lo que puede ser las proyecciones para el año 2020 en cuanto al ámbito económico. Por aquí llega un mensaje de texto, voy a ver si puedo leerlos antes de continuar entonces con la entrevista. Sobre todo hay muchos temas importantes que analizar. Te preguntábamos, Aarón, por aquí, buenos días, Olmos, en el supuesto de que el gobierno dolarice el salario, ¿contaría con los dólares suficientes? Alberto, desde el Estado Vargas. Pues mira, no los tiene. Recordemos que la última data que teníamos, el mes de noviembre, las reservas internacionales estaban por debajo de 8.056 millones de dólares y no es suficiente, ¿no? No es suficiente cantidad de divisas por parte del Banco Central de Venezuela para cubrir una dolarización completa del salario en Venezuela, ¿no? Por aquí nos escribe otro mensaje de texto, el señor José, por favor pregúntale al entrevistado cómo va a ser ese cobro del medio petro, porque hay confusión más para los ancianos. Gracias. Tiene toda la razón del mundo. De hecho, no hay una propuesta formal de formación a nivel de información, de educar a la gente cómo se hacen estas cosas. Recordemos que son medios digitales, que son nuevos. El mismo Maduro, recuerdo, en una locución decía que él mismo no entendía cómo se utilizaba la PetroApp, y por eso él pedía que le dieran a las personas tarjetas, ¿no? Tarjetas de PVC. Se ha hecho complicado, sin embargo entiendo que hay en la página del Petro y en la página de la Sonacrip algunos audiovisuales explicando cómo sería esto. Básicamente las personas tienen esta plataforma Patria que conectaron con Petro, y si bien tienes la plataforma Patria y tu carnet y teóricamente también pudiste generar una PetroApp, entiendo que hay una conexión allí a través de la cual, bien sea por una vía o por la otra, lo pueden obtener. Recordemos también que el Banco de Venezuela es el único banco que tiene conexión directa con la Sonacrip, y de hecho cuando ustedes entran en la plataforma Banco de Venezuela y entran en su cuenta, en la parte de abajo tienen un producto nuevo que se llama criptobilletera, donde en teoría se pudiese ver usado en Petro si la gente afilia a eso, ¿no? Entonces hay que buscar la información correcta para entender bien primero si ese Petro, ese medio Petro va a estar disponible en qué forma, en Petros, o si se puede redimir como se hizo el año pasado, las personas que les pagaron un dinero en Petros que lo transformaron luego a bolívares en la propia plataforma, ¿no? A eso iba, ¿no? Se han anunciado una serie de bonificaciones a través de este sistema del Petro, incluso a partir del día, bueno, creo que es el 19 exactamente, leímos recientemente, el 19 de diciembre se va a pagar entonces a funcionarios públicos, pensionados y jubilados, medio Petro, que es lo equivalente a 1.200.000 bolívares, un poco más, un poco menos aproximadamente. Maduro indicó que esto va a ser una nueva etapa, posiblemente vaya a ser el medio Petro, quizás mensual, quizás bimensual, no sabemos aún, no hay información sobre ello. Pero, ¿cuál es la incidencia de esto en los ingresos del venezolano como tal? Lo que pasa es que si al final de cuentas, bien sea en Petro, bien sea en bolívares convertibles, al final de cuentas tú lo que estás generando es más liquidez en una economía que ya tiene demasiado dinero circulando. El efecto que va a tener va a ser inflacionario al final de cuentas. Sea que lo vayas a redimir, lo pases a bolívares y vayas al mercado a consumir pocos productos, los precios van a seguir subiendo, ¿no? Entonces, otra vez lo decíamos hace un rato, ¿no? El tema de la ausencia de producción. ¿Sí? O sea, tú no puedes mantener una economía equilibrada si no tienes generación de bienes y servicios. Y por otro lado, el tema de la importación le resta divisas a los países. Entonces, la fórmula que se está utilizando, bueno, realmente no es la correcta, ¿no? Fíjate que, ya volviendo al tema de la producción, por aquí recuerdo que recientemente el presidente de Conindustria, eso fue la semana pasada, pues mencionó que hay una competencia desleal precisamente con este tipo de importaciones, como son los famosos bodegones que han proliferado últimamente, con la producción nacional, la poca producción nacional que queda. Solamente de 13.000 empresas que habían hace 20 años en el país, solamente están operando ya un 20%, aproximadamente 1.200 empresas. Esto según Conindustria. Pero ese 20% tiene una competencia desleal con esas importaciones porque no están en las mismas condiciones, hay más limitaciones por parte del Estado en estas políticas empresariales, industriales. Pues, ¿cómo sobrevivir? ¿Cómo va a sobrevivir esas pequeñas mil y pico de empresas que están produciendo a un 20% con esta competencia desleal? Es difícil hacerlo porque por ahí hablaba la gente de Econalítica que es 4 veces más complicado, 4 veces más costoso producir en Venezuela que importar, ¿no? Si lo ves desde ese punto de vista y tomas en cuenta,
Bueno, por toda la situación de entorno que tú tienes, ¿no? El entorno fiscal, las trabas desde el punto de vista político, lo difícil en conseguir la divisa, el poder remunerar al personal. O sea, que son cosas que el que importa solamente paga por la carga, se nacionaliza, se distribuye, llega bueno, y lo colocas allí, ¿no? Palabras más o palabras menos. Es más complicado generar en Venezuela, pero el deber ser es que el entorno no debe ser agreste o en contra de la generación de productos nacionales, más bien tendría que ser todo lo contrario. La estrategia que tiene el Ejecutivo durante 20 años para acá y en los últimos 5, francamente, ha sido de destrucción del aparato productivo. Y esa estadística de Conindustria lo dice. El año que viene es un año más complejo, te lo comentaba hace un rato, no se está diciendo, pero muchas empresas están cerrando, se están yendo de vacaciones, pero están liquidando personal también. Personas que en enero o en febrero no van a tener empleo y tienen que lanzarse a una informalidad o de alguna manera crear medios de pago alternativos, si no es que también asumieron la diáspora y se van a otros lugares a cambiar unos problemas por otros. Recordemos el hecho de que el año que viene, lo comentábamos fuera del aire, el tema de las tarjetas de crédito, ¿no? O sea, teóricamente hasta febrero del año que viene hay chance para que Visa y Master se queden en Venezuela. Bueno, medios de pago alternativos se han comenzado a crear en una economía con más liquidez digital que física, con una distorsión, que es ese petro que no se sabe bien cómo va o cómo viene. Un petro que en teoría tiene dos precios, tiene un precio de plan de ahorro, que es el que tú acabas de decir, los $60 teóricos de un petro multiplicados por el tipo de cambio del Banco Central del día. En este caso estamos hablando de medio petro que no sabemos si va a ser ahora salario, formalmente, bonificación, ayuda, que insufla más liquidez en el mercado. Entonces al final de cuentas tienes toda una economía distorsionada, donde muchas cosas no están claras, y quizás estamos viviendo ahorita el momento de la burbuja de diciembre. Pero al amanecer de enero, ya cuando estemos en la segunda semana o tercera semana de enero, que el hecho productivo y la gente vuelva a trabajar, vamos a ver que la cosa va a estar mucho más complicada. Fíjate que precisamente en esa segunda, tercera semana de enero volveremos a conversar para hacer algún balance de lo que ha estado sucediendo en ese comienzo de año. Aaron, muchísimas gracias por acompañarnos. No, siempre la orden. Realmente desde esta oportunidad, por supuesto, desde ya, feliz año. Y esperamos que por supuesto tenga, como todos los venezolanos, un mejor año 2020 y que por supuesto en materia económica las cosas mejoren para todos los venezolanos, porque esa es la idea. Más allá del tinte político, necesitamos por supuesto que la economía, que es la que realmente afecta a nuestros bolsillos directamente, pues mejore para el bien de todos los venezolanos. Bien, muchísimas gracias, Aaron. No, gracias. Aaron Olmos, economista, que nos acompañó en esta segunda media hora de programa. Nosotros vamos a despedirnos ya, por supuesto, desde la Dirección General Carlos Alaña, la coordinación de la emisora Wilmer Villalobos, en el control técnico Brian Altuve, en la producción del programa Alexandra Villán y en la conducción quien les habló, Joan Álvarez, certificado de locutor número 53011, @Joan Álvarez R en todas las redes sociales. Ya les mencioné desde temprano que hoy va a darse la continuación del juicio del diputado Juan Requesens. Estén muy pendientes de nuestro portal de noticias www.puntodecorte.com. Allí van a ver todas las informaciones que resumimos en la primera media hora del programa y muchas otras que quedaron pendientes. Sin embargo, pueden ingresar a nuestro portal de la casa y en nuestras redes sociales, @punto_decorte en Twitter, @puntodecorte en Instagram y @puntodecorte en nuestro canal de YouTube, en donde también transmitimos en vivo. Por allí pueden vernos mañana martes, el penúltimo programa del año. Mañana martes pueden vernos también por allí. Y el miércoles, como ya les mencioné, tenemos una sorpresa bastante agradable en cuanto a la Navidad. Muy buenos días, señor Javier, para saber si todos cobran el medio petro, pero no tengo carnet de la patria. Bueno, eso es para el otro programa. Sin embargo, podemos responderle, ¿no? Saber si todos cobran el medio petro, pero no tengo el carnet de la patria. La pregunta es saber cuál sería la vía a través de la cual el medio petro le va a llegar. En principio el carnet de la patria, pero si usted tiene habilitada su Petroapp, su billetera, bien sea en la Sunacrip o en la página del Petro, seguramente también puede ser depositado ahí. Pero esa información tiene que buscarla con más detalle en los portales del Gobierno Nacional. Respondí a su pregunta. Muchísimas gracias a todos quienes sintonizaron por Todo de Corte Radio. Nos volvemos a ver y escuchar el día de mañana a las 9 de la mañana.